Vía de miércoles, después de un martes que estuvo bastante cargado de actualidad. De todo ello, de todo lo que pasó este martes, hablaremos hoy aquí en nuestra tertulia, y a las 12, ya saben, nuestra compañera Laura Ortiz les traerá las noticias. Fue un martes muy cargado de actualidad también a nivel nacional, y ello lo vamos a comprobar repasando las portadas. Comenzamos por El País. Ahí lo tienen, empieza con el caso Bárcenas. Bárcenas hace una colecta para pagar la fianza y salir de prisión. El extesorero del PP afirma que le es difícil reunir los 200.000 euros que le han impuesto de fianza. También destaca El País en su portada el proceso electoral en Andalucía. Susana Díaz no ha revelado a Sánchez su plan electoral. También destaca El País, por último, lo vamos a sacar nosotros, en pequeño en su portada, que Monedero, que es de Podemos, admite que cobró 425.000 euros de Venezuela y sus aliados. Cambiamos al diario El Mundo. Como ven, El Mundo también habla de un asunto, digamos, de justicia. El abogado del Estado también acredita la caja B del PP, pide 62 años de cárcel para Bárcenas por delitos fiscales. El extesorero del PP podrá salir de prisión si paga 200.000 euros. El Mundo también destaca en su portada el asunto de Andalucía. Susana Díaz maniobra para que Sánchez no llegue ni a las primarias. Y destaca un asunto de elecciones griegas. Si Syriza gana, no pagaremos la deuda hasta que Grecia crezca. Cambiamos y pasamos al diario ABC, que lo ven como siempre un único tema y destacan su portada, al igual que El Mundo y El País, el asunto Bárcenas. Debe reunir 200.000 euros, Bárcenas libre antes de ser juzgado, dice ABC. El PP se distancia del extesorero y la oposición critica a la Audiencia Nacional por su libertad bajo fianza. Pasamos ya a la prensa de ámbito local. Comenzamos por el diario El Faro de Ceuta, que saca en su portada ese accidente de autobús. Dice: 2 heridos en un accidente de autobús que terminó derribando la valla del puerto deportivo. Un accidente de autobús del que le dimos cuenta anoche aquí en nuestro informativo y del que luego también pondrá a ver la última actualidad. El Faro destaca también como noticia principal el juicio por la muerte de Karin. Un acuerdo permite la condena de los 5 acusados de matar a Karin, y en pequeñito lo hemos querido destacar nosotros porque creemos que es un tema también muy importante para la sociedad ceutí. Balearia hace gestiones para intentar recuperar las ofertas de familiares. Pasamos al diario El Pueblo. Como ven, El Pueblo también lleva en su portada ese accidente de autobús. Un autobús pierde los frenos en la rotonda del poblado marinero y se estrella contra el puerto deportivo, causando varios heridos. Y también destaca, al igual que El Faro, el tema de la muerte, del juicio por la muerte de Karin. El juicio de la muerte de Karin termina con penas de cárcel para los 5 acusados. Nosotros nos quedamos también con una pequeña información que va en esa portada del diario El Pueblo. Delegación recurrirá a la ley de seguridad privada en el polígono del Tarajal. Por último, vamos a repasar el diario digital Ceuta al Día, que lleva en su portada, al igual que los otros medios locales, el accidente de autobús, y destaca también una pequeña noticia que dice: la ciudad contratará personal de cocina y educadores para dar de comer a más niños en los colegios. Se trata, como ven, de un asunto de comedores escolares. Todos estos temas, o por lo menos la mayoría de ellos, los abordaremos en unos instantes aquí en nuestra tertulia. Hoy tendremos con nosotros a Alfonso Conejo y a Farid Abdeselán. Enseguida volvemos. Muy buenas, pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Vamos a comenzar nuestra tertulia. Empezamos, como siempre, por los asuntos de interés nacional. Y hoy tenemos con nosotros a Alfonso Conejo y a Farid Abdeselán. ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte, muy bien, buenos días. Tú que has sido padre casi recientemente. Digo sí, casi porque ya hace un mes y medio. Escasamente un mes y medio más o menos, Nacho, sí. Pues nada, felicitarte. Gracias. Farid. También felicitarte a ti, Nacho, por esta nueva andadura, el nuevo formato de... Suerte. Se hace lo que se puede, uno intenta mantener el pabellón alto, que Laura nos lo dejó muy alto. Bien, pues nada, vamos a empezar, Alfonso. Vamos a empezar solamente felicitar a Fari porque tengo la oportunidad ahora de por el niño, todo bien, la madre y el niño, ¿no? Todo muy bien, estupendamente. Me alegro muchísimo. Gracias. Pues comenzamos por un asunto que igual no es tan agradable como el nacimiento de un bebé, que es esa salida, esa posible salida de Bárcenas de la cárcel bajo fianza, una salida que ya sabe el juez le ha impuesto 200.000 euros de fianza. Bueno, quiero que empiece Alfonso, que en cierto modo es del Partido Popular. Porque soy del Partido... Claro, aunque el Partido Popular se ha desvinculado o ha intentado desvincularse del asunto Bárcenas, bueno, no dejaba de ser el desvinculado es una persona que comete un error, pues evidentemente no hay que apoyarlo, sino lo contrario. El tema este, pues bueno, pues la justicia es lo que digan los jueces. Yo no puedo opinar de decir si está bien o está mal, es una decisión judicial. Y esto le ocurre no solamente a Bárcenas, que no es por defenderle a Bárcenas, ni mucho menos, le ocurre a cualquier persona que esté en esa situación y que los jueces dictaminan. Y yo, la verdad, como le tengo fe a los jueces,
todavía, pues creo que es lo que tienen que hacer o lo que habrán hecho bien. No vamos a discutir porque es una decisión judicial, no una decisión de ningún partido, ni políticos, ni nada, es la decisión judicial. Sí, pero bueno, personalmente, aunque tú no puedas decir si está bien o mal la justicia, sí puedes decir si te gusta o no la decisión. Yo hablar de personas que están en prisión, del modo que sea y de la factura que sea, tengo que tener primero el conocimiento para ver si eso es así. Entonces no me atrevo a decir si está bien o está mal, porque empezamos con Bárcenas, pero podemos tener una ristra aquí de personas que le han ocurrido lo mismo y que están también fuera de muchísimos, también muy difíciles, y están fuera y no decimos nada. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, pues yo qué sé, a los terroristas, ¿no? Es decir, que confío en la justicia, confío en que los jueces lo hayan hecho así y sea Bárcenas como si es cualquier otro. Alfonso dice que confía en la justicia, quizá la justicia, por lo menos desde mi punto de vista, es justicia, pero no siempre es justa. Y no sé tú qué opinas. Sí, particularmente es necesario confiar en un ámbito, en una esfera importante como es la justicia en nuestro país. Yo creo que lo más noticiable de todo esto no es la posible salida de Bárcenas a exterrorero del Partido Popular y germen de una trama realmente enrevesada y compleja de corrupción en el seno del Partido Popular, con los famosos sobres, con las famosas cajas B, con una serie de cuestiones realmente poco regulares, poco serias, ¿no? en el Partido Popular. Lo noticiable, insisto, de todo esto es que Bárcenas pretenda realizar e iniciar una colecta a fin de poder ayudarle para que salga en libertad. Yo creo que este tipo de cuestiones hay que saber atajarla, ser firme en una serie de criterios que, insisto, que yo no entro en la cuestión técnico-judicial, si este hombre pues tiene la posibilidad legal de salir en libertad, pues bueno, pues muy bien. Lo curioso y quizás un poco estrambótico que se inicie una colecta para poner en libertad a un personaje que ha deteriorado muchísimo la imagen de nuestro país, que ha erosionado los cimientos de la democracia y que ha causado un daño irreparable a la política y en este caso a su partido, al Partido Popular. Claro, siempre se habla o se dice últimamente también mucho, ¿no?, de que la justicia no es igual para todos. No quiero decir que no sea igual para Bárcenas, pero sí es verdad que algún juez o algún fiscal ha reconocido que hay algunas encarcelaciones que, bueno, que quizás si no hubieran sido personajes públicos, como por ejemplo la Pantoja o el caso de Bárcenas, no se hubieran producido. No sé si eso lo veis. O los terroristas, que diariamente estamos hablando de ellos, ¿no me entiendes? Decir que yo por eso digo que la confianza plena en el Poder Judicial, que ellos son los que saben de estos temas, y nada más, porque sea Bárcenas como si es Pepe Jiménez o que fuera, pues a mí exactamente me da lo mismo. Yo confío en que eso se ha hecho adecuadamente y no es por ni defender a Bárcenas ni mucho menos, sino que eso es la justicia la que lo lleva y la justicia la que tiene que defender, sin implicar a nadie, porque ahora mismo se está también hablando de que se le va a pedir dinero a alguien para pagar ese asunto. Pues no lo sé, lo hará el propio Bárcenas, lo hará quien lo haga, pero no implicar a nadie porque a ver quiénes son los que pueden hacer ese tema. Sí, aparte que le deje, supongamos, el dinero a Bárcenas, lo hace porque quiere y tampoco no está cometiendo un delito. Puede ser su familia, la familia le puede ayudar o cualquier cosa. Es una cosa normal y justa, pero en todo el mundo, es decir, que la familia, los amigos, los que sea, ¿por qué? Si ahí no nos tenemos que meter, es que el Bárcenas, ¿por qué? ¿Entiendes? Sí, que yo, a mi parecer, con la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales, imagino que nos encontraremos con alguna que otra noticia así un poco curiosa, como la posible colecta de Bárcenas. Los diarios ya parece que se están posicionando un poco. Exacto, ya las líneas editoriales se van posicionando y en este caso pues nos encontramos alguna que otra noticia realmente curiosa en este sentido. Realmente dices tú eso, ¿no?, de que las líneas editoriales se van posicionando, y hoy vemos la portada del Mundo que les contábamos, que dice que el abogado del Estado también acredita la caja B del PP, o sea que parece ser, por lo menos para el abogado del Estado, que sí existió esa caja B del PP que se demostraba en principio con los papeles de Bárcenas. Bueno, pero aquí quien está para juzgarlo es Bárcenas, ¿me entiendes? Y por el tema además es porque no ha cumplido con el fisco, ¿no? Es decir, que aquí no se está hablando tampoco y repito que no es tratar de defender a Bárcenas, defender en general a la ciudadanía y en general a las personas, ¿entiendes? Es decir, que aquí lo que diga la justicia es lo que tenemos que atenernos y ya está.
¿Qué pasa? Que estamos ya próximos a las elecciones y cogemos un puntito de cualquiera para ampliarlo y decir las cosas. Eso tiene menos importancia que hablar de las elecciones y hablar de las cosas que necesita España, las cosas que necesita nuestra ciudad en el tema electoral, y eso es lo que hay que hablar. Lo demás ya, pues mira, como información me parece muy bien, pero no hay que darle tanta importancia a otros temas. La importancia ahora mismo son las elecciones y hablar de las elecciones y ver que la gente lo haga bien. Bueno, pues vamos a hablar de elecciones, Alfonso, como tú quieres. El país y el mundo, hablando del PSOE, y más que de elecciones, hablan casi de una guerra interna en el PSOE, porque parece ser que Susana Díaz ya quiere adelantar las elecciones en Andalucía. Eso dicen tanto los diarios nacionales como, bueno, algunos autonómicos lo están diciendo recientemente, y parece ser que lo está intentando hacer a espaldas de Pedro Sánchez para poder presentarse también a las primarias. Sí, la verdad que en cuanto a esta noticia, Nacho, no hay nada claro. Por lo visto, Susana Díaz está intentando, pues, no transmitir de forma fehaciente la posibilidad de adelantar o no las elecciones. Luego, por lo visto, coincide con una noticia en cuanto a su estado. Es un asunto que precisamente no hemos tratado aquí estos días porque nos parecía que no era concretamente lo noticiable de eso. Bueno, será mamá en breve, y bueno, y Pedro Sánchez a fecha de hoy no sabe si la actual presidenta de la Comunidad Andaluza adelantará o no la elección. En cuanto a esto, hay, insisto, un halo de oscurantismo que no deja muy claro saber si se adelantará la elección en la Comunidad Andaluza o no. En cualquier caso, Alfonso, ¿crees que si se produjera ese adelanto electoral se hace pensando en el electorado o en el interés público más que en el interés Estoy de acuerdo con la declaración que ha hecho Fari. Efectivamente, es un tema que es tema enteramente del PSOE, y que si lo hace para las elecciones, pues será porque lo piense así. Pero yo, no estando delante del Partido Socialista, yo no me atrevo tampoco a criticar nada del Partido Socialista ni ningún otro partido. O sea, hablar de cosas, aunque la información la tenemos que hablar de todo, pero yo creo que como la del PSOE, podrá hacer lo que estime conveniente, y una de ellas cosas a lo mejor es pensar en hacer lo que ha hecho para proclamarse después como candidata al PSOE a las generales. Puede ser, pero vamos, esas son interioridades de los partidos, que está bien que los conozcamos, que se publiquen, que tal, pero que son interiores de los partidos, y que a mí ese asunto no me trae sin cuidado. Ayer hablábamos aquí precisamente en Gran Vía con un representante del PSOE, con Sergio Chávez, hablábamos de este asunto. Él lo pintaba en términos de estrategia electoral, y obviamente concluíamos un poco que era una estrategia evidentemente lícita e incluso que podía resultar inteligente o interesante de cara a las posibilidades del PSOE frente a Podemos, precisamente, que las encuestas le dan un alza importante en Andalucía. Y hablando de Podemos, El País destaca en su portada que Monedero, que es uno de los fundadores de Podemos, pues cobró 425.000 euros de Venezuela y sus aliados, que parece ser que, si ser nada ilícito, sí que viene a confirmar un poco pues eso que algunos dicen, ¿no?, de Podemos, no, es que tira para Venezuela. Bueno, el hombre hizo un trabajo puntual, no sé si es otro capítulo más de esta ristra de noticias que pretenden, en cierto modo, erosionar a una formación recién creada, intentan, pues, desprestigiar a una y cada uno de sus miembros con noticias que, bueno, que no están cotejadas fehacientemente y no se sabe hasta qué punto son verídicas, ¿no? Como el caso anterior de Íñigo Errejón, que al final resulta que no era algo tan irregular como se pretendía en un principio. De hecho, ya está olvidado, o sea, ya nadie se acuerda exacto, de... y que era, bueno, por una actuación más muy normal en chicos que realizan un máster y que perfectamente lo podían realizar desde sus casas sin tener que hacerlo de forma presencial, en este caso en la facultad. Y el caso de Monedero y la insistencia por parte de los medios en acercarlo al sistema o al régimen venezolano, yo creo que no tiene sentido alguno. Es la intención de desprestigiar a una formación nueva que pretende insuflar un aire nuevo en nuestro país y que pretende, en definitiva, romper este bipartidismo ya rancio y casposo que lleva años en nuestro país, y que, bueno, que los datos demuestran que no ha sido para nada beneficioso para nuestro país. Sí, no, pero lo que no se debe de entender es que hacerse el bueno y el malo. Este grupo habla de los buenos y habla de los malos.
Pues hombre, yo en este aspecto digo lo que dice mi religión: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Le inicia, todavía no ha gobernado, todavía no gobierna y ya se inicia los términos de lo que cada persona ha hecho o deja de hacer. A mí me parece bien que esté en política, que vaya a las elecciones, pero hombre, hacerse el bueno como se están haciendo para ganar unas elecciones, pues mira, todavía no ha tenido no ha demostrado todavía las capacidades para ser bueno o malo. Se lo hará si gobierna o llega a algún gobierno. Pero la gente tiene que tener presente que esto es arrogarse en la situación de ser bueno, que son los mejores, parece, y resulta que también cometen errores como los cometemos todos y los cometen todos. Así es que hablar de errores y hablar de situaciones en la vida los tenemos todos en el mismo sitio, unos más, otros menos, pero lo que no podemos es arrogarnos la situación de decir somos fantásticos, somos mejores, vamos a cambiar y vamos a ir en contra de esto. Vamos a ver lo que hace, a ver si gobierna o llegue a algún gobierno de cualquier ciudad o cualquier cosa y veremos lo que hace. Pero evidentemente la situación de las personas en todos los aspectos hay buenos y hay malos y así hay que entenderlo, no arrogarse la situación de que somos los mejores. Yo no entiendo nunca desde la política en el tiempo que lleva ni jamás podré decir que mi partido es el mejor del mundo. Mi partido es el que más se acerca a mi ideología, a mi sitio, a mi situación, pero en mi partido pasa como en todos. Como no hay controles para entrar en el partido, ni hay controles tampoco cuando se eligen en unas elecciones, que lo que hay es que elegir a las personas, saber elegirlas, pero nos pasa en todos los partidos. Aquí estamos hablando ahora de mi partido por el tema de una persona que era el gerente o el que sea de mi partido, pero tampoco hablamos ahora, por ejemplo, de los ERE de Andalucía o de otras personas, que es muchísimo peor que todavía. Entonces, ¿en qué estamos? Vamos a hablar de la realidad y nada más. Vamos a hablar de la realidad. Yo te voy tomando la coletilla, Alfonso, porque me parece interesante. Muy bien. Hoy saca El País en su medio digital, no lo pone en portada en el medio físico, pero sí digitalmente, un recorte de servicios para funcionarios, servicios médicos para funcionarios, 1,5 millones de funcionarios que se van a ver recortados los servicios de Muface, principalmente en oncología, en cardiología, incluso mucha gente que está recibiendo tratamiento oncológico y de cardiología, pues tienen que cambiar de médicos, de centros, incluso hay pruebas que ya no les cubre. Bueno, un recorte más de los servicios médicos, Farid. Sí, un capítulo más de esto que se ha llamado el austericidio, ¿no? Que demuestra que, bueno, que el partido que nos gobierna, en este caso el Partido Popular, no está por favorecer ni proyectar ni impulsar los servicios públicos, ¿no? El recorte es constante, en este caso a Muface y a los distintos servicios especiales, como en este caso cardiología o oncología, y bueno, esperemos que el gobierno sepa recapacitar, dar marcha atrás y en este caso no congelar los servicios, en todo caso pues amplificarlos en todo caso y apoyar los servicios tan importantes como la oncología y como la cardiología. Ejemplo claro también de todo esto, Nacho, es lo que está pasando con los enfermos de hepatitis, ¿no? Que exigen, requieren, solicitan al gobierno un poco de corazón, un poco de seriedad y responsabilidad a la hora de facilitarle una medicación que puede estar perfectamente al alcance de todos y cada uno de los enfermos de hepatitis, pero que sin embargo el gobierno del Partido Popular sigue mirando hacia el otro lado. Sí, además lo han reclamado muy fehacientemente, sí. Ha habido manifestaciones, la medicación, que parece ser que es efectiva, existe, pero es una cuestión, como siempre, ¿no? Cuestiones económicas que están imperando frente al interés, probablemente el interés general, o por lo menos el interés de esos enfermos de hepatitis, que hoy son ellos y puede ser cualquiera, no tienen por qué ser ellos. Alfonso, ¿tú eras funcionario? Bueno, eras o eres, no sé qué era, no sé si tú eras en activo de Muface. Sí, soy Muface y además pertenezco a Muface y evidentemente... No sé si te ves afectado entonces por esto. Hombre, cualquier recorte me afecta, es decir, primero por jubilado y segundo porque soy de Muface y cualquier recorte me afecta. Pero hay que tener en cuenta y hay que tener presente ante la crítica de cualquier cosa por qué ocurren las cosas. Todo depende de un presupuesto general, todo depende del dinero que tenemos y eso lo tenemos que ver la comparación que hacemos en la propia casa nuestra, es decir, nosotros tenemos X dinero de ingreso y tenemos que hacer eso. En estos momentos de tantos recortes que se han hecho y que esos recortes afectan fundamentalmente al partido que va ahora a las elecciones, como es el Partido Popular, como otros partidos, pero la crítica hacia el Partido Popular, porque el que ha hecho recortes, el recorte se hace en base a que no se pueda por lo que sea. Tenemos que entender, tenemos que comprender la situación de Muface, su situación de tesorería como está, de los ingresos y los gastos. Y si se hace algún recorte de este, lo tenemos que entender, aunque no lo explica, que lo podían explicar las causas. Por tanto,
hay que entender que cualquier recorte nos afecta, a mí me afecta personalmente, me afecta esta situación de Mufase, de que haya recorte, porque dependo de Mufase, pero tengo que entender también que hay situaciones y momentos en los que la tesorería y los encargados de los medios económicos pues tendrán que pensar y tendrán que hacer cosas que... La cuestión es difícil, es que se hace, porque eso la gente no lo perdona que se haga, pero a lo mejor es una necesidad, que habrá que entender que podrá ser así, con los recortes como se han hecho, y que nos va a afectar los recortes que hemos hecho, pero hoy, afortunadamente, con los recortes que ha hecho el gobierno actual, pues mira, hoy podemos hablar con muchísima tranquilidad de que en Europa somos ahora el número uno en tema, junto con los Estados Unidos. Europa el número uno, pero en el mundo, junto con los Estados Unidos, no en el mundo, Europa y Estados Unidos, somos los primeros ya que hemos salido o estamos saliendo de una situación difícil, muy difícil, que nos ha afectado a todos, el informe del Fondo Monetario Internacional, que lo tenemos ahí. Entonces, ¿qué queremos? Es decir, que eso también hay que verlo, y las cosas yo espero, porque creo en los gobernantes actuales, que la situación se va a ir mejorando poco a poco. Pasa que hay muchas personas con muchas necesidades, con muchas cosas, que también lo entiendo, y eso es lo más difícil de solucionar, pero vamos, habría que solucionarlo. Y sobre el asunto de la hepatitis C... Hepatitis C, como dice Fari, estamos refiriendo que no sé las causas por las cuales los médicos han decidido esa situación, pero parece ser que tampoco es una gran cantidad por la que esto se hace, es decir, la hepatitis C, parece que son menos personas y que no sé la causa por las cuales no se arregla la hepatitis C. Claro, es que sean menos incluso justificaría como no que el gasto es menor. Como no sé, no opino. El leitmotiv de este gobierno, Alfonso, convendrás conmigo, ¿no? Se toma una serie de decisiones, Nacho, pero que son difíciles de entender. ¿Por qué son difíciles de entender? Porque no se explican a la ciudadanía. Recortan en sanidad, recortan en educación, recortan en vivienda, pero no se explica a la ciudadanía, por un lado. Sí. Luego, intentar sostener estos argumentos insisto, del popularmente ya conocido como austericidio con el argumento del presupuesto. Hombre, cuando se confecciona un documento contable como son los presupuestos, evidentemente hay una serie de partidas que son de obligado cumplimiento. Pero luego hay otra serie de cuestiones que pertenecen ya a la voluntad política, al espíritu, al espíritu del partido que gobierna, y en ese espíritu pues están una serie de prioridades. Las prioridades, a mi entender, tienen que ser evidentemente mantener los servicios públicos, o en todo caso reforzarlos. Y cuando digo servicios públicos me refiero pues, a sanidad, a educación, a vivienda, a empleo. Sin embargo, este gobierno, el gobierno del Partido Popular, hace todo lo contrario, Alfonso. Lo que hace es recortar sin ofrecer ningún tipo de alternativa, sin explicar a la ciudadanía el por qué. Teníamos y tenemos un sistema sanitario referente en el mundo entero, y poquito a poco el gobierno del Partido Popular, le va quitando las pequeñas piezas que lo está erosionando totalmente. Vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí por el momento, vamos a ir a publicidad. A la vuelta tendrán las noticias con Laura Ortiz, noticias de ámbito local. Si queréis luego continuamos con esta... Sí, solamente matizar. Efectivamente, te doy la palabra luego, vale, Alfonso, para poder matizar lo que ha dicho Fari. Como les digo, nos vamos un segundo a publicidad, enseguida volvemos aquí, estará nuestra compañera Laura Ortiz. Muy buenas, pues ya estamos aquí de vuelta. Vamos a conocer ahora las noticias de Ceuta de la mano de nuestra compañera Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va esta mañana? Pues buenos días, Nacho. Ya sabes que la jornada de ayer era algo ajetreada. Vamos a tratar de hacer balance de lo que sucedía, sobre todo a última hora, porque ya saben que a última hora de la tarde del martes se produjo un aparatoso accidente al fallarle, según indicaban los pasajeros, los frenos a uno de los autobuses que realiza la línea 4, la que une la Plaza de la Constitución con la barriada de O'Donnell. Uno de los pasajeros y el conductor tuvieron que ser trasladados al centro hospitalario y el resto fue atendido en el lugar donde se produjo el accidente, en la rotonda del Poblado Marinero.
Eran aproximadamente las 8:30 de la tarde cuando el autobús urbano número 4 salía de su parada en Colón. Varios de los pasajeros explicaban cómo desde el primer momento el conductor se daba cuenta de que algo no estaba funcionando bien. En pocos segundos el pánico se adueñó del pasaje, que veía cómo los frenos fallaban y más aún cuando el vehículo enfilaba hacia la rotonda del Poblado Marinero, a escasos metros ya del puerto deportivo. Por fortuna, el autobús chocó contra las vallas de estas instalaciones, impidiendo que cayera al mar. Rápidamente se personaron en el puerto deportivo los servicios de asistencia. Una ambulancia y un vehículo de Cruz Roja se trasladaron hacia el lugar de los hechos y finalmente trasladaron al hospital a una pasajera que sufría crisis de ansiedad. Aunque de hecho todos se encontraban muy nerviosos, aunque eso sí, agradeciendo que el accidente solo quedara en un tremendo susto. El peor parado fue el conductor, quien tuvo que ser atendido por una cervicalgia. Pues esta tarde, a partir de las 8:30, podrán escuchar también la versión de la empresa de autobuses. Vamos a continuar con más temas. 7 plazas para primaria y 6 para infantil. Estas son las cifras de la convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros para nuestra ciudad prevista para este verano. La confirmación oficial del número de plazas y las especialidades se producía apenas unas horas después del encuentro mantenido entre la Dirección Provincial de Educación y los sindicatos. Un encuentro en el que se consensuaba una propuesta que finalmente han rechazado los servicios centrales del Ministerio. Los opositores al cuerpo de maestros han vivido la jornada de este martes inmersos en un carrusel de informaciones contradictorias. La Dirección Provincial de Educación y la Junta de Personal Docente alcanzaban a primera hora de la mañana un acuerdo sobre la propuesta a enviar a los servicios centrales del Ministerio para la convocatoria de oposiciones correspondiente a 2015. Dicha propuesta contemplaba la convocatoria de 9 plazas de educación primaria y 4 de pedagogía terapéutica. Los criterios seguidos para alcanzar el acuerdo se basaban, según fuentes sindicales, tanto en el tiempo transcurrido desde la última vez que se convocaron esas especialidades como en el número de vacantes en las mismas. Esta información era transmitida a los opositores con la habitual cautela de las fuerzas sindicales, en estos casos a la espera de la confirmación oficial del Ministerio, que en una primera comunicación telefónica, siempre según los sindicatos, había calificado la propuesta como razonable. Apenas unas horas después de este acuerdo, la propia Dirección Provincial de Educación transmitía a los representantes de la Junta de Personal Docente que la propuesta quedaba descartada y que finalmente las plazas disponibles serían 7 para la especialidad de educación primaria y 6 para la de infantil. Una resolución final que coincide con la propuesta original puesta encima de la mesa por la Dirección Provincial esta misma mañana al inicio de las negociaciones. En el caso de la especialidad de primaria no se produce convocatoria de plazas desde el pasado 2009, año en que fueron 33 las plazas disponibles para los opositores, 4 de ellas de reserva para las personas con discapacidad. En el caso de infantil, la última convocatoria se producía hace tan solo 2 años, en 2013, cuando la oferta era de 6 plazas, una de ellas reservada para el turno de discapacidad. Hasta el momento no se conoce el número de plazas que se reservarán este año para los opositores con algún tipo de discapacidad. Legalmente debe establecerse un 5% de las plazas convocadas, que en el caso de Ceuta no llegaría a una. Lo cierto es que en otras ocasiones el Ministerio de Educación ha contemplado de forma conjunta las plazas disponibles en Ceuta y Melilla, que en esta ocasión serían 25 y supondrían la convocatoria de una plaza para este turno reservado. Y seguimos hablando de educación, aunque de otro ámbito. La Federación de Madres y Padres de Alumnos llevará el caso de los comedores escolares ante la Defensora del Pueblo. Así lo ha anunciado su presidente, que dice no entender por qué no sirve ya el listado provisional de beneficiarios y quedan fuera niños que cumplen todos los requisitos. Nosotros creemos que es una irresponsabilidad por parte del Ministerio y de la Dirección Provincial de Educación. Así se lo vamos a hacer llegar a la Defensora del Pueblo. Desde la FAMPA no entienden por qué se ha anulado el listado provisional activo durante los 3 primeros meses. Y no entendemos que como lanzan una lista provisional donde hay una serie de alumnos y después se equivocan en cerca de un 30% de esos listados. Ahora la lista definitiva que manda Madrid, hay alumnos que estaban en la provisional que no están. Un sistema de baremación que es, a juicio de la FAMPA, la razón de que se haya excluido a alumnos que necesitan este servicio. Y lo que no entendemos de verdad, y es sangrante, es que como de una misma unidad familiar, que esa familia entrega la misma documentación, hay hermanos que sí le dan la beca y el otro hermano no le dan la beca. No lo entendemos, no entra en la cabeza.
Por todo ello, desde la FAMP avisan que están en pie de guerra contra la dirección provincial y ofrecen todo su apoyo jurídico a aquellas familias que lo necesiten. Vamos a estar pie de guerra, vamos a estar con esta familia. Nosotros ya nos hemos reunido con padres de varios centros. En otros centros estamos teniendo dificultad para que nos den ese listado. Yo no sé por qué, los directores son un poquito que no quieren darnos esta información, pero nosotros desde aquí, aprovechando a los medios de comunicación, a los padres de esos centros que los directores no nos dan información, les decimos que estamos a su entera disposición aquí en la FAMP para apoyarle en lo que podamos. Y estas que van a ver son las pintadas que aparecían en la tarde de ayer a las puertas de esta casa. Sobre las 5 menos cuarto de la tarde, un individuo accedía al inmueble en el que se encuentran las instalaciones de Ceuta Televisión y efectuaba la pintada dirigida al director gerente de este medio, del que ni siquiera escribía correctamente el nombre. La Asociación de la Prensa de Ceuta ha condenado este ataque y ha lamentado los hechos ocurridos por entender que suponen un ataque contra un medio donde los profesionales intentan desempeñar su labor informativa con la mayor rigurosidad. Y con este asunto llegamos al final de estas noticias de mediodía. Ya saben ustedes que volvemos a partir de las 8:30 de la tarde, cuando ampliaremos algunas de estas informaciones y les traeremos otras nuevas. De momento, les dejamos disfrutando, como siempre, de Gran Vía con Nacho Gallego. Muy buenas, muchas gracias, Laura. Pues precisamente quiero comenzar por ese asunto. La FAPE, como decía nuestra compañera, pues ha hecho este comunicado público en el que lamenta esas pintadas que hemos recibido aquí, que hemos sufrido en la puerta de nuestras instalaciones, y también, bueno, un poco una defensa de la libertad de expresión, que es algo que últimamente además se está haciendo mucho a raíz de todo lo que está pasando. Farid. Evidentemente, en principio, mi solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras de esta empresa, de Ceuta Televisión, y mi ánimo a seguir en vuestro trabajo de mensajeros, de trasladar a la ciudadanía la realidad de esta ciudad sin ningún tipo de tapujo y de una forma clara, concisa y fehaciente. Es lo que intentamos. Sí, corroboro las palabras de Farid en el mismo sentido y lamento mucho que esto vaya en aumento cuando en esta democracia teníamos que hacer todo de otra manera. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de los comedores escolares, que como habéis visto pues es un asunto de importancia, porque además la propia Federación de Padres y Madres de Alumnos ha anunciado que va a llevar este asunto a la Defensora del Pueblo. ¿Qué pasa con los comedores, Farid? Ya me gustaría, Nacho, poder responderte con qué pasa con los comedores. Pasa que no hay una voluntad política por parte del gobierno, Nacho. Hay chicos que solicitaron la beca hace ya meses, que se supone que tendrían que estar ya en el comedor. Se libró el dinero por parte de Madrid y hasta la fecha no sabemos qué ocurre y por qué no se aplica el programa en los comedores y que nuestros niños y niñas pues puedan disfrutar de las comidas preceptivas. No lo entendemos, Nacho, y la verdad que esto clama al cielo. Hay casos realmente sangrantes, ¿no?, donde niños de la misma unidad familiar a unos sí que le aceptan la beca, a otros se la rechazan. No lo entendemos, Nacho, y creemos que esto no debería ser así. No es justo con nuestros pequeños que insisto, que deben de tener cumplidas sus 3 comidas diarias. Sí, aparte, bueno, se da un nuevo problema, ya parece ser que el tema del dinero está más o menos solucionado, se da un nuevo problema, que hay más niños becados que capacidad tienen los comedores escolares. Y esto no es la primera vez, porque también pasó con las becas escolares, las becas generales, que hubo más becados que dinero. Es decir, hubo en torno a 200 niños, creo recordar, que se quedaron sin beca porque el Ministerio dice que no tenía dinero suficiente. Le damos la palabra, si no te importa. Sí, no me atrevo a discutir cosas que a lo mejor desconozco, porque leo la prensa y evidentemente confío en la prensa, pero no me atrevo a discutir. Por otra parte, hablar de que los comedores escolares, hombre, Ceuta, la atención en comedores escolares y la atención en educación, os puedo asegurar que estamos mejor que cualquier comunidad autónoma cercana a la nuestra, muchísimo mejor en gasto para este asunto. Por tanto, desconozco este tema de comedores, pero
yo, según tengo entendido un poco, aquí ningún niño se queda sin comer. Por otro lado, estas personas que critican tantísimo, como es el caso del presidente de la FAMPA, este señor, yo le estoy escuchando y estoy siguiéndolo en la prensa desde siempre. Y es crítico hasta más no poder, en vez de aportar ideas y aportar cosas o enterarse bien de los asuntos. Que en una situación como el comedor, que unos niños comen y otros no comen, yo tengo la información de que no se queda nadie sin comer. Puede haber errores de nombres de niños que también sé positivamente que han estado o comen o utilizan el comedor niños que no tenían por qué, porque sus familiares tienen medios. Y esto está dedicado solamente a las personas que no tienen medios. De eso creo que ese asunto se regula bien. Ahora, por criticar, como hace este hombre, que desde que lo conozco no hace más que criticar, ¿me entiendes? Yo creo que debe de entender y debe de hacer las cosas y a decir las verdades, porque claro, si se queda un niño sin comer de 700 y pico, eso es un error de cualquier cosa, un error administrativo o lo que sea, pero no es estos niños comen, estos niños tienen sus comedores. Y estos comedores, que durante este verano hemos estado escuchando las críticas de que no había dinero, pues mira, pues sí, el dinero viene después porque es una cuestión de presupuesto y además tenemos una ciudad que sin tener competencia en este asunto, como es la Ciudad Autónoma de Ceuta, aporta esa cantidad y ese dinero y esos gastos, y digo que no es competencia de la ciudad, y sin embargo lo aporta y ahí está, y ningún niño se queda sin comer, porque no es así, y eso había que matizarlo muchísimo. Ahora, aprovecharse políticamente o aprovecharse en este asunto, como él, y me estoy refiriendo fundamentalmente al presidente de FAMPA, que se entere mejor las cosas, que deje la crítica, que no apoye a su ideología, que se ve clara la ideología que tiene, que no evidentemente la del partido, no el gobierno, y que sea más sincero con las cuestiones. Yo, en referencia a eso que tú decías de que la ciudad no tiene competencias en educación, pero en cambio sí se está haciendo cargo, o en cierta parte se ha hecho de ese dinero, bueno, eso tiene muchas lecturas, Alfonso, lo vamos a dejar para otro momento, porque creo que es un tema amplio, porque se puede leer, obviamente, por el asunto positivo de que la ciudad está poniendo, pero también que está tapando agujeros. Tapando agujeros quiere decir que crea su propio partido, que a lo mejor si lo hiciera otro partido lo estaría haciendo, no lo sabemos, espero que sí, que la respuesta fuera que sí. Yo conozco perfectamente al señor Mustafa, el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres, la FAMPA, lo conozco desde muchísimos años, sé que es una persona trabajadora y que las críticas que hace las hace a sabiendas de la realidad, conoce perfectísimamente la realidad escolar de nuestra ciudad y sabe perfectamente que hay niños que no disfrutan de los comedores, niños que han sido becados, niños que reúnen completo y totalmente los requisitos exigidos por ley para ser beneficiarios de los comedores escolares y que hasta la fecha siguen sin poder acceder a los comedores escolares, Alfonso. Eso por un lado. Por otro lado, hay que también señalar que en sesión plenaria se aprobó una propuesta del grupo Caballa, de mi grupo político, ningún niño sin las 3 comidas, inicialmente de forma unánime por todas las formaciones con representación en la Asamblea y que el Gobierno de forma traicionera presupuestó una cantidad ridícula, a sabiendas que la cantidad inicial presupuestada y aceptada por todos, insisto, en sesión plenaria era prácticamente 3 veces la cantidad que ellos inicialmente presupuestaron en el Pleno. Esto deja un poco claro la actual situación de desconcierto y absoluta falta de programación por parte del Ministerio en cuanto a los centros, en cuanto a los comedores escolares. Y evidentemente también esto afecta un poco a la ciudad, independientemente de que tenga o no tenga competencias, que suele ser un argumento muy recurrente por parte del gobierno. Sí que es cierto que hay una población que sufre, que roza el 43% en el umbral de la pobreza, y esto evidentemente pues hace que haya bastante más beneficiarios que en años anteriores, simplemente por una cuestión lógica. Hay crisis, hay muchos padres que están en paro y que no tienen que darle de comer a sus hijos. Yo creo que en este caso FAMPA está haciendo la labor encomiable, justa y seria. Me voy a perdonar que haga un pequeño parón, porque me acabo de acordar, se me había olvidado que tú querías antes responder a lo que decía Farid sobre sanidad, que hablábamos en la primera parte de la tertulia. Bueno, perdonadme que lo recupere ahora, pero se me había olvidado. No, yo me refería a que hay que tener conocimiento de los presupuestos generales del Estado, los presupuestos de la ciudad y los presupuestos así. Entonces, en este caso, cuando el Partido Popular llega al gobierno, se encuentra con unos presupuestos generales del Estado con un 25% de déficit. Estamos hablando, es muy importante lo que estamos hablando. Entonces, los recortes eran irremediables, es decir, que no es que el recorte, es que si no hacía recorte,
ese 25%, ya están los presupuestos cuadrados y se está actuando de otro modo, pero hay que reconocer que su presupuesto general era el 25% de déficit, que eso es lo que yo quería decir solamente, como justificación de que hace recorte, el de Mufasa y todo lo demás, como justificación a que el presupuesto es presupuesto y se hace anualmente y se tiene que actuar el presupuesto. Que el presupuesto cada uno lo hace a su manera, de la mejor manera posible, y evidentemente para eso están los políticos y los partidos políticos, para criticar cada uno el presupuesto de determinados partidos. El partido que yo pertenezco hace su presupuesto de la manera que lo hace, y la crítica, pues estamos de acuerdo que se critique, pero es opción y dirección del propio partido. Por otro lado, contestando también, estamos hablando de los comedores. De los comedores escolares. Yo soy partidario no, desde el primer momento, de que ningún niño se quede sin comer, de que los niños es lo principal y absolutamente, y que ese gasto es el principal gasto antes que cualquier otro, antes que poner flores o poner cualquier cosa. Yo eso estoy perfectamente de acuerdo. Lo que pasa es que aquí hay un interés político en discutir más cosas de las demás. Los comedores escolares, los niños, Fari está diciendo que parece que pasan hambre o algo así. Yo no sé exactamente a quién se le da de comer ni lo que hacen, pero lo que sí estoy seguro es que el apoyo de la ciudad, que lo he dicho antes, ante la falta de estos alumnos, también ha ocurrido que había un nivel o una cantidad de niños que tenían que comer, y que el propio ministerio, porque en Melilla sobraban, también se han venido para Ceuta aparte, porque en Ceuta hay más, ¿entiendes? Pero yo no creo en el asunto de que ningún niño se quede sin comer y que ningún niño le digan que no puede comer, porque lo que sí también tengo entendido es que hay mucha gente que no lo necesita, o que pueden comer en sus casas porque sus padres tienen otros medios, y que evidentemente también eso es lo que se está también eliminando, y utilizar a lo mejor a esas personas que se están eliminando por esa situación para decir que no comen, pues no lo creo. Desconozco directamente cómo son esta situación, pero estoy seguro que la idea es que ningún niño se quede sin comer necesitado, y ahí hemos estado que en verano, que no les correspondía, porque antes iban todos los niños a sus casas, pues en verano se ha utilizado, y eso ha costado un dineral, pero muy bien, porque ningún niño se quede sin comer. Sí, en verano se utilizaron los comedores, pero a exigencia de Caballas, que salió a la calle a recoger firmas para que los comedores escolares no cerrasen. Porque antes el gobierno no quería saber absolutamente nada, los comedores cerraban y el gobierno contentísimo se iba de vacaciones. Eso por un lado. Volviendo a lo de los presupuestos y demás, Alfonso, sí, están los presupuestos, ¿no? Y el famoso, no sé hasta qué punto es cierto el déficit, sí. Pero a renglón seguido el gobierno lo primero que hace es dar dinero a los bancos, dinero de todos los españoles, de forma gratuita a los bancos, por un lado, y luego inyecta otra cantidad de millones a Repsol, yendo nuestras fronteras, o sea que no sé dónde está el déficit. Insisto, es difícil para unas cosas, pero para otras no, digámoslo así. Insisto, cuando se confecciona un documento contable como son los presupuestos, evidentemente tiene que haber una serie de prioridades. Esas prioridades van en el espíritu de cada formación política que gobierna, en este caso el Partido Popular, y para nada el Partido Popular es sensible a las exigencias y necesidades de la ciudadanía. Yo estimo que la crítica hacia el Partido Popular vuestra, pues, lo mismo que yo a lo mejor criticaría la vuestra, es decir, que eso es normal y natural, que el presupuesto es un presupuesto que hace cada opción política de acuerdo con lo que estima que sea conveniente, evidentemente, y que los demás políticos lo critiquen, estamos de acuerdo. Ahora, me estás diciendo cosas del presupuesto que no lo entiendo, y el presupuesto, decir que dar más dinero a los bancos, hombre, si tú tuvieras un conocimiento perfecto de lo que ha ocurrido en España, y si no se hubiera hecho ese asunto, ¿en dónde estaríamos? Hoy estamos, afortunadamente, gracias a que hemos pasado esa crisis, que nos ha costado muchísimo trabajo, y ha habido ayuda. Ahora, el banco, ese dinero es recuperable, no es un dinero, es un préstamo, no se le ha dado ese dinero para decir tú te lo gastas sin tú de préstamo, y no se ha utilizado ni la mitad de ese dinero cuando los bancos se han puesto en orden. Es decir, hay que entenderlo y hay que conocerlo también. Es como una ayuda, pero que es un dinero que se devuelve al Estado. El Estado no regala dinero a nadie, no regala dinero. Ni este gobierno, ni otros gobiernos. Aunque hagan ayuda, hay gobiernos que ayudan a otros países y otras cuestiones, ¿me entiendes? Pero no se regala dinero a nadie porque el dinero es de todos los españoles.
Vamos a hablar, perdóname, de otro asunto que también, por terminar también, que tampoco es competencia de la ciudad autónoma, pero en la que la ciudad autónoma está intentando mediar, que es esa línea marítima de interés público, bueno, si no la línea en sí, en los precios de los barcos y esa oferta de familiares que desde antes de Navidad, como ya sabemos, Baleares decidió eliminar y bueno, pues nos encontramos con de nuevo un ataque quizá a los ceutíes, que yo creo que es esencial esa línea marítima y se encuentran con menos medios. La verdad, Nacho, que los ceutíes no sabemos, llega un momento que hay una serie de argumentos por parte de la ciudad y del gobierno central que nos descolocan un poco, ¿no? En la retahíla de que no tenemos competencia por un lado y luego la incapacidad del gobierno central, no entendemos los ceutíes de a pie y los que no sabemos de política de altura. ¿Qué pasa con la ciudad, no? Nuevamente la ciudad argumenta que no tiene competencia en el transporte marítimo. El Ministerio Fomento dice que está en ello. Un año más, otro... Tuvimos un año sin línea de interés público. Exactamente, una línea que tendría que ser de obligado cumplimiento público y sin embargo sigue estando a merced de todas y cada una de las navieras que operan en el estrecho. Cuesta un dineral viajar a los residentes, ya ni os cuento a quienes no son residentes. De esta forma es un lastre para la economía local, intentar despegar en empleo o en turismo es imposibilísimo, teniendo los precios que nos imponen las navieras, con el visto bueno del gobierno central y con la absoluta incompetencia del gobierno local, ¿no? Seguimos hasta la fecha sufriendo los envites de todas y cada una de las navieras que operan en el estrecho de forma pirata. ¿Tú crees que se podría hacer algo más en este aspecto? Vamos, en primer lugar, yo creo que hay que matizar este aspecto. Estamos en un gobierno, en una nación de libre mercado. Entonces, el libre mercado, eso son privados. La que hace un contrato, el Estado, como en este caso le hace un contrato a Balearia, es la que le abona la parte de los residentes nuestros, es decir, de nosotros. Desconozco también qué es lo que ha pasado ahí, si es que se han aprovechado algunas personas, porque me está hablando de personas de Ceutíes, de familiares de Ceutíes. Claro, sí, habitualmente hay una oferta para familiares. El presidente ha tenido una reunión y me parece que han llegado a un acuerdo de este asunto, pero a nosotros, a mí, cuando viajo o cuando viajamos allí, nosotros tenemos un descuento superior, que ese descuento lo paga el Estado. Es decir, si vamos a hablar las cosas. Entonces, como estamos en libre mercado, que yo soy partidario del libre mercado, pero tenemos que someternos también a esas decisiones de esos particulares, de la situación que haga y velar por lo máximo. Es verdad que Ceuta es difícil venir aquí, muy difícil, para una familia de la península es muy difícil, pero bueno, así están las situaciones. Si los españoles hemos elegido la situación de libre mercado, pues esto es lo que hay. A ver lo máximo que se puede hacer a través de la ciudad o a través de subvenciones de que sea, que el billete sea más barato. Pero lo que se ha puesto en duda es esos familiares nuestros que vienen aquí y que de alguna manera pues se acojan también a este beneficio nuestro. Beneficio que paga la parte del Estado, es decir, que todos los españoles nos subvenciona este asunto. Vamos a tenerlo claro también el asunto. Sí, pero quizá, esto es una opinión personal, ya que se les da un dinero, que efectivamente, como tú dices, la parte correspondiente a nosotros. Sí, efectivamente. Se le puede poner algún tipo de exigencia. Claro. Yo no digo que tenga que ser abusiva para la naviera, pero sí una exigencia que quizá... La conclusión, Nacho, Alfonso, no puede ser esto es lo que hay. No puede ser la conclusión final a un tema tan importante como es el transporte marítimo del estrecho. La conclusión no puede ser esto es lo que hay, ¿no? Yo creo que es necesario activar alternativas a una situación difícil para Ceuta. Ceuta es uno de los principales lastres para la reactivación de la economía ceutí, el precio abusivo de las líneas marítimas. Yo entiendo perfectamente lo del libre comercio, entiendo que las empresas, cada una que operan en el estrecho, pues requieran, ¿no?, evidentemente, de una serie de beneficios. Tampoco son una ONG de transporte marítimo, ¿no? Pero una cuestión son los beneficios y otra cosa es abusar un poco de todo, abusar del gobierno central
y abusar del gobierno local y hasta la fecha no hay una solución, Alfonso, y tú convendrás conmigo, tú mismo lo comentaste, dijiste que es difícil, muy difícil. Ciertamente es muy difícil llegar a Ceuta, no ya solo los familiares residentes, sino cualquier europeo que quiera llegar aquí a Ceuta con su familia, con su vehículo, intentar, pues bueno, visitar y conocer nuestra ciudad, o operar aquí, o invertir aquí. Hay un lastre que se le impide los precios abusivos del transporte marítimo. Son los déficits que tenemos en Ceuta, tenemos muchas ventajas y también tenemos inconvenientes, y es un inconveniente y además de los principales. Pero repito, el tema de la libre economía como tenemos, eso viene ya desde la Constitución. Por tanto, antes, y no me voy a referir al régimen anterior, era el gobierno el que tomaba las medidas de más barato o más caro, o vamos a quitar de aquí menos y poner aquí más. Pero esta situación, al verse ya de libre comercio, de libre economía, marcan la pauta estas empresas, que las empresas están para ganar también. Vamos a ver si entendemos que las empresas lo que no tiene es que ganar muchísimo y ajustarse muchísimo y exigirle a la empresa ese ajuste. Este verano hemos tenido un detalle, que os acordaréis, en la que se empezó a apretar a la empresa con declaraciones por parte de la ciudad y por parte del gobierno, se le empezó a apretar a la empresa y la empresa llegó a decir, bueno, pues no me interesa el contrato que tengo, porque hay que tener en cuenta que claro, Baleares tiene su contrato. Coincidimos en eso. En que nadie y imaginaros vosotros que la empresa, tanto Acciona como tal, nos podemos imaginar, no me interesa Ceuta. Y no viene, pues a ver qué es lo que hacemos. Tendría que tomar el Estado una decisión de decir, pues voy a poner un barco por lo menos para esto, es decir, que vamos a empezar a ver las cosas, que estamos en el libre mercado y nos afecta ese libre mercado, y que yo no voy a aspirar a que se haga lo que se hacía en el régimen anterior, porque yo apoyo y creo en el libre comercio. Pero, hombre, que son las situaciones que nos pasan. Lo que tenemos que hacer es ajustarnos lo máximo, como ha habido ahora una reunión, ajustarse lo máximo, y eso es lo que nos toca vivir. Ojalá tuviéramos una carretera nosotros aquí para ir a la península. Estamos a merced de las navieras. Es libre comercio, Alfonso, claro. No ya solo en verano, hace escasamente un mes, a lo que las le fechas interesa. Navideñas, donde los familiares residentes venían a pasar unos días con la familia en un ambiente navideño, y sin embargo fue el momento que eligieron las navieras para retirar la bonificación a los familiares residentes. O sea, que demuestran que las navieras no es que tengan beneficios, es que tampoco tienen con corazón. Yo entiendo que tengan una serie de beneficios, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Pero ¿qué solución tiene? ¿Qué solución? Vamos a las soluciones. Tú diste una pequeña pincelada que el ministerio, pues, un barco. Exacto, ponga un barco, o la idea no tan descabellada de nuestra, de Caballera, una naviera pública. Una naviera pública, una naviera municipal. Yo creo que en todo es ponerse y ver si hay o no hay unos resultados, para luego sacar una conclusión y proseguir o no con la idea. Lo que sí no podemos estar a merced de lo que digan las navieras. Terminamos, Alfonso. Terminamos. No, si querías decir algo. Porque discutir si estamos o no estamos a las navieras o el libre comercio, eso es un tema que no tiene mayor explicación. La situación económica es la que hay, la libertad comercial es la que hay, y que lo que tenemos que ajustarnos y apoyar desde todos los puntos de vista, de todas las instituciones, apoyar las cosas que salgan mejor. Pero es la situación que nos toca en Ceuta, es el déficit, uno de los déficits grandes que tiene Ceuta, y como otros muchos déficits, también tiene muchas ventajas, tenemos muchas ventajas, pero bueno, esos son los déficits que tiene Ceuta, y ¿qué vamos a hacerle? Tenemos que luchar o trabajar contra ellos. Pues muchas gracias, Fari, muchas gracias, Alfonso. Aquí terminamos nuestra tertulia de hoy. Ahora nos vamos a publicidad y luego volvemos con nuestra sección de economía. De vuelta en Gran Vía, vamos a comenzar nuestra sección económica de todos los miércoles. Hoy no vamos a tener con nosotros a nuestro compañero Alberto Lora, no estará durante un tiempo, volverá, no se preocupen. Entonces, para ello he tenido que traerme algunos fichajes, algunos expertos en economía que nos van a explicar diferentes conceptos para comprender cómo
está la economía española, qué está sucediendo en España. Son, por ejemplo, hoy Xavier Sala y Martín y Julián Pavón, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, catedrático en Economía. Ellos nos van a dar una visión mediante diferentes conceptos de la economía, de qué está pasando en España. Por ejemplo, les pongo un ejemplo y lo va a explicar ahora Xavier Sala y Martín. ¿De verdad sirve el gasto público, el gasto que hace el gobierno para algo? Porque siempre se habla de que el gobierno tiene que invertir más en esto o invertir más en aquello, pero ¿de verdad sirve para algo? Pues nos explica Xavier Sala y Martín mediante la parábola de los cristales rotos. La parábola de los cristales rotos es una crítica que un economista francés del siglo XIX hizo a los economistas keynesianos 100 años antes de que Keynes hiciera su propuesta. La propuesta de Keynes es que cuando el gobierno gasta, pues esto tiene efectos multiplicadores sobre la economía. Y a veces llega a conclusiones un poco paradójicas. Por ejemplo, la paradoja de los cristales rotos, que consiste en que un niño va y rompe los cristales de una zapatería, rompe el aparador de una zapatería. El zapatero sale corriendo, llorando, porque esta reparación le va a costar 1.000 euros. Y todos los vecinos salen a llorar con él, ¡ay, qué desgracia! Y uno de los vecinos dice, bueno, pero no lloremos tanto, porque el gasto que va a tener que hacer el zapatero, estos 1.000 dólares, va a dar trabajo a los vendedores de cristal. Y estos vendedores de cristal lo que van a hacer va a ser gastar su dinero, sus nuevos 1.000 dólares, en restaurantes, comprando trajes o comprando comida. Y obviamente la gente del restaurante pues va a contratar más camareros, lo cual va a crear puestos de trabajo. La gente de trajes va a contratar gente que le va a vender seda, y los vendedores de seda van a contratar, y esto, fijaos que va a tener unos efectos multiplicadores a través de la economía, de manera que la economía en su conjunto va a salir ganando mucho más de los 1.000 euros. Por lo tanto, celebremos que el niño ha roto los cristales porque la economía sale ganando. Y esta es la paradoja. ¿Cómo puede ser que un acto de gamberrismo, de destrucción de 1.000 dólares o de 1.000 euros acabe siendo celebrado como una gran noticia económica? Porque esto va a querer decir que la economía sale ganando mucho más de 1.000 dólares. Si esto fuera cierto, ¿por qué no destruimos todo? ¿Por qué no destruimos edificios? Porque la reconstrucción de edificios va a implicar grandes ganancias económicas. ¿Por qué no lo destruimos todo cada año? Porque la reconstrucción va a significar puestos de trabajo y riqueza por todas partes. Obviamente, esto es una falacia, esto es un error, esto no es verdad. Y el error consiste en lo que se llama el no darse cuenta de lo que no se ve. Cuando uno analiza el gasto público, cuando uno analiza el hecho de que el vendedor de zapatos gasta 1.000 euros y analiza solamente esto, está descuidando una parte importante del análisis, que es lo que no se ve. Y lo que no se ve es en qué se hubiera gastado el zapatero este dinero. Seguramente el zapatero lo hubiera gastado, por ejemplo, comprándose un traje. Y se podría hacer el mismo argumento. El vendedor del traje recibe 1.000 dólares, que se los gasta en el restaurante, el restaurador se lo gasta comprando pescado, el pescadero se lo gasta, y tiene el mismo efecto sobre la economía. Por lo tanto, el análisis de las consecuencias que tiene sobre el cristalero y todas las implicaciones económicas que tendría todo esto, pues serían exactamente iguales si en lugar de gastárselo en cristales se lo hubiera gastado en trajes. Y por lo tanto, la consecuencia de haber roto los cristales es que se han roto los cristales, el pobre señor se ha quedado sin traje, y el resto de las consecuencias macroeconómicas son idénticas, tanto si se gasta en trajes como si se gasta en cristales. La consecuencia de la rotura de los cristales, si se hace bien el análisis, es que es una consecuencia negativa. El señor no tiene traje,
la macroeconomía se queda exactamente igual. Esto tiene una consecuencia importante para el gobierno, porque la pregunta que uno se debe hacer cuando el gobierno dice que va a gastar más en el plan Renove, por ejemplo, la pregunta es, ¿y qué hubiera hecho el gobierno si no hubiera hecho plan Renove? La pregunta es si lo hubiera gastado en otro tipo de cosas. La pregunta es, ¿no hubiera subido los impuestos a los ciudadanos? Si lo hubieran gastado esto los impuestos, cuando uno tiene en cuenta las consecuencias de lo que hubieran gastado los ciudadanos en lugar de gastar en plan Renove, uno se da cuenta que los efectos que a menudo tienen las políticas del gasto público del gobierno son exactamente nulas. Ya veían Javier, Sala y Martín, que habla un poco así, un poco con un acento muy catalán, muy marcado, a mí me gusta personalmente, igual que yo tengo mi acento andaluz, pues se le explicaba las consecuencias macroeconómicas de la inversión del gobierno. Una inversión del gobierno, ya me pongo en plan andaluz otra vez, que, bueno, que también ha servido para rescatar a los bancos, y el propio Xavier Sala y Martín explica en qué ha consistido ese rescate de los bancos y un concepto muy curioso, que es la zombificación bancaria. ¿Qué significa? En Europa y en Estados Unidos, durante la gran recesión que estamos viviendo, los gobiernos han adoptado una política que ha consistido en rescatar a todos los bancos con la idea de que si uno rescata a un banco o si uno deja quebrar a un banco, pues acaba teniendo un problema en toda la economía, porque se nos decía los bancos son sistémicos, son parte del sistema. Si quiebra un restaurante o 1000 restaurantes, si quiebran una tienda de ropa o 1000 tiendas de ropa, pues no pasa nada. Hay mucha gente que se va al paro, pero el sistema sigue vivo. Si quiebra un banco, todo el sistema ve afectado porque los bancos dan crédito. Y si los bancos no pueden dar crédito a las pequeñas y medianas empresas, pues entonces sucede que si cierra el banco, no solo cierra el banco, sino que tienen que cerrar todas las pequeñas y medianas empresas. Y con este argumento nos hemos dedicado docenas, centenares de miles de millones de dólares y de euros a rescatar bancos. El problema es que hemos utilizado todo este dinero público y el crédito no ha fluido. Los bancos hoy día están como muertos. Los hemos mantenido vivos a través del dinero público, pero están muertos en el sentido de que no realizan su labor esencial, que es la de conceder crédito. Si un banco no da crédito, pues en realidad es un banco que está muerto. Por lo tanto, tenemos bancos que los mantenemos vivos, pero que en realidad están muertos, y por esto se llaman bancos zombies. El fenómeno de los bancos zombies es un fenómeno que ya existió en la crisis de los 90 en Japón, donde también se rescató a los bancos, se los mantuvo vivos, pero no prestaban, y por lo tanto, digamos, la economía japonesa todavía no se ha recuperado de la crisis de los años 90, y por lo tanto, digamos, existe un problema que puede durar muchos años. Y este problema sucede o aparece en economías que no solo rescatan bancos, los mantienen vivos como zombies, sino que tienen gobiernos con elevada deuda. Cuando tú tienes una deuda, cuando el gobierno tiene una deuda muy elevada, entonces la gente o los fondos de inversión que podrían prestar a los bancos saben que el gobierno no va a poder ayudar a los bancos mucho más, y por lo tanto les prestan dinero solo en condiciones muy desfavorables. Los bancos solo pueden pedir prestado a tipos de interés altísimos. Esto quiere decir que los bancos o bien no conceden créditos a las pequeñas empresas, o si lo conceden son en condiciones inaceptables, y por lo tanto no fluye el crédito. Al no fluir el crédito, las pequeñas y medianas empresas cierran, lo cual hace que el gobierno recaude menos, lo cual empeora el problema de la deuda con el cual hemos empezado, y se produce un círculo diabólico que hace que la economía vaya cada vez peor. Y por lo tanto hay que encontrar alguna manera de hacer que el sistema bancario, a través del Banco Central Europeo o del Banco de la Reserva Federal o del Banco de Japón, o de la manera que sea, rompa este círculo diabólico y empiece a conceder créditos. Si no se hace esto, la economía va a acabar con décadas y décadas de recesión, y esto no es una hipótesis, esto es lo que ha pasado en Japón, que empezó con una crisis en 1990 y ahora, digamos, están empezando a salir a principios de 2013.
salen de la crisis, igual que dice nuestro gobierno, que nosotros estamos saliendo de la crisis. Vamos a cambiar de experto, ahora le vamos a preguntar al catedrático Julián Pabón, le vamos a preguntar si es correcta la política económica que se está aplicando en España, pero antes, para introducir precisamente esa respuesta, quiero leerles un extracto de la entrevista al Premio Nobel de Economía Enric Maskin, entrevista que se publicó en El País el día 14 de noviembre de 2010. El entrevistador preguntaba a Maskin: Europa apuesta por la austeridad y Estados Unidos sigue inyectando estímulos artificiales. ¿Quién está en la correcto? Y respondía este Premio Nobel de Economía: creo que Estados Unidos se equivoca en asuntos como no luchar con más fuerza contra el cambio climático, pero en esta ocasión Estados Unidos tiene razón. La teoría económica nos dice que con un alto índice de paro, cuando los recursos se infrautilizan, el gobierno debe desempeñar un papel para mejorar la situación a través de la política fiscal o monetaria, o en el mejor de los casos, a través de ambas. Y entonces le volví a preguntar al entrevistador: ¿y entonces Europa se ha precipitado al retirar esos estímulos? Y respondía Maskin: sí, fehacientemente sí. Quizás Alemania no se deba preocupar mucho porque está creciendo a buen ritmo, pero España ha aprobado drásticos recortes que tendrán un profundo efecto en el empleo público, y esto derivará en un crecimiento menor con un importante efecto en los ciudadanos. Dice Maskin que le apena, porque la teoría económica da vías para minimizar el sufrimiento de las personas en momentos de crisis, y España está haciendo exactamente lo contrario. Nos preguntamos, ¿es correcta la política económica que se está aplicando en España o que se aplicaba desde el año 2010? Lo que plantea Angela Merkel, si volvemos otra vez a la fórmula clásica del modelo keynesiano, es que la prioridad debe estar en toda Europa vinculada a la resolución de los problemas de déficit público y de deuda pública. ¿Por qué? Porque realmente Angela Merkel no tiene problemas de desempleo. El nivel de desempleo en Alemania es del 6,6%. Por lo tanto, ¿cómo le va a dar prioridad Angela Merkel al desempleo frente al problema de la deuda y el déficit público? Fijaos que luchar contra el desempleo y contra el déficit público y la deuda pública no son compatibles. Para luchar contra el desempleo ya sabemos subir la demanda global, bajar los impuestos para fomentar el consumo, bajar los tipos de interés para fomentar la inversión, aumentar el gasto público y una política exterior basada en un tipo de cambio prácticamente pues a la baja. O sea, realmente un tipo de cambio a la baja para que se fomenten las exportaciones. Esto es la lucha contra el desempleo. Claro, la lucha contra el déficit público supone subir impuestos y bajar el gasto público, que es lo contrario de lo que hay que hacer para luchar contra el desempleo. El problema está en que en España el desempleo es del 20% y el desempleo juvenil supera el 40%. Y entonces lo que está ocurriendo es que en dos situaciones totalmente asimétricas, Angela Merkel le está imponiendo al gobierno de España las políticas que son adecuadas para Alemania, pero son contraproducentes para España. Y entonces surge una pregunta: ¿por qué España se está plegando a lo que diga Angela Merkel? ¿Por qué España aplica las políticas económicas que quiere Angela Merkel? Pues le preguntamos al catedrático Pabón. Recuerden, son unos vídeos del año 2010 y escúchenlo atentamente, porque va a resaltar también el papel de esos bancos que precisamente anunciaba antes Xavier Sale Martí eran rescatados con dinero del gobierno. ¿Por qué, de hecho, Angela Merkel está imponiendo a España la política económica que le interesa a Alemania? Pues hay que retrotraerse al hecho de que los bancos españoles solicitaron una gran cantidad de créditos a los bancos alemanes, están muy endeudados con los bancos alemanes, y por lo tanto, en esa secuencia que decíamos el otro día, de que los bancos, en este caso españoles, prestan a los promotores inmobiliarios para que construyan casas y prestan a las familias para que realmente compren las casas que construyen los promotores inmobiliarios y además se endeudan con otros bancos, pues realmente esta deuda con estos bancos son precisamente y fundamentalmente alemanes. Lo que le interesa es el saneamiento del sistema financiero de España, y por eso, una semana antes de que venga Angela Merkel, el señor Zapatero plantea la reforma de las cajas de ahorros.
para que Angela Merkel, en el examen que hace a España de la política económica que le interesa a Alemania, resuelva el problema de Alemania, que es el problema de sus bancos. Como vemos, como están explicando estos expertos, a España no les convienen las mismas políticas económicas que a Alemania, pero no le queda más remedio, al menos por cuestiones económicas, que plegarse a ellas. Pero el doctor Pavón también explica, y también Xavier Martí, pero especialmente el doctor Pavón explica que el origen de la crisis quizás no sea tanto Europa, y aquí da una clave. China es el acontecimiento político y económico más importante del siglo XXI, que China está en el origen de la crisis actual y que China está en la base de las políticas económicas que Obama está desarrollando en los Estados Unidos. Pues bien, ¿cómo se aplica eso a España? Pues en España basta dar un paseo por las principales calles de nuestras ciudades o visitar algunos de los polígonos industriales más importantes de nuestro país para darse cuenta que lo que está haciendo China en España es aplicar implacablemente su modelo parasitario de expansión económica. Los chinos crean empresas chinas que emplean chinos para vender productos chinos fabricados por chinos en China. Ese es el primer elemento del modelo. Segundo elemento del modelo: los ingresos que estas empresas obtienen, concretamente en España, a través de los consumidores españoles, son incorporados a bancos chinos que llevan dicho dinero a China, con lo cual aumentan continuamente sus reservas en divisas, hasta tal punto que en estos momentos China tiene la increíble cantidad de 3 billones de dólares en divisas. Tercer elemento: con ese dinero que de los distintos países los bancos chinos canalizan hacia China, China puede comprar el mundo. De hecho, China está comprando las empresas que controlan los materiales, los minerales, las materias primas estratégicas, tanto en África como en América Latina. Por lo tanto, China está consiguiendo el control de la economía mundial. Pues ya ven, China quizás sea la clave de toda la crisis que está ocurriendo, o quizás no, eso al menos es lo que defendía el catedrático Julián Pavón. Nosotros nos vamos a ir despidiendo ya, vamos a cerrar esta sección de economía. Agradecemos que nos hayan acompañado un día más, agradecemos también a estos dos profesionales, a Xavier Sala y Martín y a Julián Pavón, que nos hayan aclarado diferentes conceptos económicos. La semana que viene volveremos, el miércoles por supuesto, volveremos con más cuestiones económicas, con nuevos expertos o quizá también con los mismos, y aclararemos diferentes cuestiones de la economía que nos afectan. Gracias y hasta mañana.